para estar nuevamente reunidos en este lugar con el fin de estudiar su palabra. ¿Sí? El título del tema, como ustedes pueden ver ahí, dice el silencio de la mujer. Vamos a ver de qué se trata. Ya. Vamos a ver 1 Timoteo 2, 11 al 12. Y al mismo tiempo luego vamos a leer 1 Corintios 14, 33 al 35. Vamos a ver de qué se trata. 1 Timoteo, me van a ayudar con la lectura ustedes. 1 Timoteo 2, 11 al 12. A ver, Gloria, vos, primerito. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ya, gracias. Ahí es lo que dice 1 Timoteo 2, 11 al 12. ¿Sí? Voy a hacer ustedes una lectura y yo voy a leer también. Dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. 2, 11 y 12. Y 1 Corintios 14, 33 al 35. Vamos a ver. A ver, hermano Sergio, por favor. 1 Corintios 14, 35. 14, 33 al 35. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Ya, gracias, hermano. Hasta 35, ¿cierto? Sí. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ya, gracias. Voy a leer de nuevo. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. No es Dios de confusión, sino de paz. Eso dice el verso 33. Como en todas las iglesias de los santos, como en todas las iglesias locales de los santos o de Cristo. Dice versos 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y versos 35, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ya. Bueno, algunos hermanos citan estos textos que acabamos de leer. 1 Timoteo 2, 11 al 12 y 1 Corintios 14, 33 al 35. Citan este texto para probar que la mujer no debe participar en las clases bíblicas. No hacemos clases bíblicas aquí, pero ellos citan estos textos para probar que una mujer no puede enseñar clases bíblicas. Y en primer lugar, la mujer sí puede hacerlo, sí puede colaborar, más aún ahora, por ejemplo, que ya vienen niños ya de las áreas educativas de vacaciones, pueden colaborar también con eso, enseñando a los niños y niñas. O sea, sí pueden colaborar. Pero algunos citan estos textos con el propósito de indicar que no puede la mujer enseñar ni en clases bíblicas. No deben participar en las clases bíblicas. Ahora, se presentan en este estudio algunos textos como breves comentarios o con breves comentarios con la esperanza de que el estudio sea provechoso para todos. No conviene ignorar o desconocer los textos que hablan de este tema. Ignorar quiere decir también dejar a un lado textos que conviene hablar y que conviene estudiar y que conviene leer sobre este tema. No conviene dejarlos a un lado. No conviene decir, pero este texto no es
aplicable ahora. Ya. Pablo escribe la primera carta a los Corintios diciendo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera Corintios 1:2. Léase por favor. Primera Corintios 1:2. Ya tal vez Ruth nos puede ayudar. Primera de Corintios 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ya, gracias. También dice que lo que enseñó a los corintios, lo enseñaba en todas partes. Ya dice, y en todas las iglesias. Ya. Porque ahí en el texto que leímos, dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Pero también dice que lo que enseñó el apóstol Pablo a los corintios, lo enseñaba en todas partes y en todas las iglesias. O sea, no es solamente en algunas iglesias, sino en todas las iglesias. 1 Corintios 4:17. A ver, Lady, por favor. 1 Corintios 4:17. Dice así: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. De la manera que enseñó, gracias. De la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Es decir, él enseñó en todas las iglesias. Esta parte, no, o sea, lo que es el Evangelio, porque está componiendo el Evangelio. Muy bien. Algunos de los hermanos liberales están apartándose de la enseñanza del Nuevo Testamento. Ya se apartaron, están apartando de la enseñanza del Nuevo Testamento. Especialmente sobre el papel de la mujer en la iglesia. Por ejemplo, algunos defienden el derecho de la mujer de hablar y dirigir la oración en una asamblea. ¿Cuál es la asamblea? Nos detenimos ahí un ratito. Es esta. La reunión de la iglesia. La reunión de la iglesia donde están todos. Ya. Ahora ellos defienden el derecho de la mujer de hablar y dirigir la oración en una asamblea compuesta de hombres y mujeres. Otros dicen que la mujer no puede enseñar ninguna clase bíblica arreglada por la iglesia, ni tampoco participar en una clase bíblica, comentando, haciendo preguntas, etc. Por lo tanto, es necesario estudiar con cuidado los textos, a ver qué es lo que está diciendo la palabra de Dios, para no caer y redundar en errores y no cometiendo errores. Entonces vamos a estudiar la palabra de Dios a ver qué nos dice. Volvamos a nuestro texto. Estamos en 1 Timoteo 2, 11 al 15. ¿Leo? Sí, Delfín. Delfín. Lee. No hay. En el teléfono está bajado. Ahí rápido. 2, 11 al 15. A ver. 1 Timoteo 2, 11 al 15. ¿Qué estabas durmiendo? La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre,
sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrado hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Con modestia. Modestia. Con modestia. Modestia. Ya, entonces ahí dice, Modestia. la mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado, ¿por qué razón? Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Una razón. Otra, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Hay dos razones. ¿Por qué no se le permitió a ella, dice, que ejerza dominio sobre el varón o sobre el hombre, que es lo mismo? Y luego dice, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciese o si permaneciera en fe y santificación con modestia. Ahora bien, lo que leímos ahorita en 1 Timoteo 2, 11 al 15, los varones deben dirigir la oración de la iglesia. Eso está claro. No son las mujeres. Ya es lo que nos dice el texto bíblico. Los varones deben dirigir la oración de la iglesia. Antes de estudiar 1 Timoteo 2, 11 al 15, vamos a mirar con cuidado que en el versos 8, Pablo dice, en el versos 8, ¿qué dice el versos 8? O sea, del capítulo que leímos, 1 Corintios 2, 8. ¿Qué dice el verso 8? A ver, ayúdeme con la lectura. 2.8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ya, basta, solamente el verso 8. Voy a leer otra vez de nuevo y ustedes revisen en sus Biblias. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ya. Ahora bueno, hay que entender también que la palabra hombres, aquí en este texto, es la palabra ser humano. Ese es, o varón. Es decir, los varones deben orar en todo lugar. ¿Ya? Esto incluye la oración pública. ¿Ya? Incluye la oración pública. La palabra hombres, quiero hacer una aclaración. La palabra hombres no viene de la palabra antropos, que dice aquí, ser humano, ni de aner varón. Es decir, los varones deben orar en todo lugar. Esto incluye la oración pública. Vuelvo a leer otra vez. La palabra varón o la palabra hombres no viene, dice, de la palabra antropos, ser humano, sino de aner, varón. Es decir, los varones deben orar en todo lugar. Esto incluye la oración pública. O sea, los varones deben orar en todo lugar, incluyendo la oración pública. Ya. Primero hay que entender esta parte. Es importante que cuando se habla de la oración pública, ya, o todo lugar, como dice el texto bíblico, quien interviene en la oración es el varón, no la mujer. Eso es una de las cosas importantes. ¿Por qué? Porque las razones, por las razones que dio el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, lo que está en el 2, 13 y 14. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ya. Eso para todo varón y toda mujer especialmente. Sumisa al Dios divino, le basta y es suficiente entender que eso es así, por la voluntad de Dios. Y dice ahí en 1 Timoteo 2, 11 al 12,
vamos a volver a leer otra vez. A ver, lea por favor, hermano Noel. 2:11 a 12. 2:11 al 12. Dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ya, gracias, hermano. Dice, la mujer debe estar sujeta. Ya. Toda persona y todo cristiano va a entender que cuando habla de la sujeción, dice de la sumisión o sujeción. Ya. Debe estar sujeta. No debe en ninguna ocasión ejercer el dominio sobre el hombre. Ejercer dominio sobre el hombre. Ya, está claro. ¿Quién lo dijo? Es el Espíritu Santo. No lo dijo alguien que para que sea calificado de machista o de ninguna manera. El Espíritu Santo. Por las razones que ya la leímos. Es decir, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Ya, por esas dos razones. Ahora bien, en este aspecto, en este punto, que también es importante, porque sí es importante, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Eso basta. Como les decía, la mujer debe estar sujeta. No debe en ninguna ocasión ejercer dominio sobre el varón, o sobre el hombre en este caso. Cuando Pablo dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, él explica el silencio de la mujer. Que aquí es importante que lo debiéramos entender todos. Él explica el silencio de la mujer. Cuando estudiamos el texto, o cualquier texto, siempre es necesario estudiar también el contexto. ¿Ya? Como también otros textos relacionados al tema bajo consideración. ¿Ya? Algunos citan este texto diciendo que Pablo dice, no permito a la mujer enseñar y punto. Y también que la mujer debe aprender en silencio, punto. Ya, nada más. O sea, esto lo dicen así. Dicen que la mujer no puede enseñar ni siquiera las clases de niños arregladas por la iglesia. Así dicen. Muchos digo que en base a estos textos concluyen diciendo esto. Ya. Y que la mujer debe estar en silencio en las clases bíblicas arregladas por la iglesia. ¿Cuándo digo? ¿Y por qué se dice arregladas por la iglesia? Porque las clases bíblicas o los estudios bíblicos, en este caso, es la iglesia la que acordó, por eso se llama arreglo de la iglesia, de reunirse y todo eso. Y si la iglesia arregló también o acordó que hayan clases bíblicas, también es la iglesia. No es ni uno ni dos, sino la iglesia en general, todos. Bueno, pero aquí sí puede la mujer hablar, ¿ya? Sí puede enseñar, pero Pablo no dice tal cosa. Es decir, ¿qué es lo que no dice tal cosa? No dice tal cosa que no puede enseñar a la mujer clases bíblicas. No dice que la mujer debe estar en silencio y punto. No, aún en el estudio bíblico. No, sí puede hablar, sí puede preguntar, sí puede. ¿Ya? Antes vimos en el texto que hay una razón, dos razones por lo menos, que la mujer debe estar en silencio. Y es en la oración pública. ¿Ya? Es decir, en donde está reunida toda la iglesia. O sea, no puede pasar al frente y ella ser la directora de himnos, la que inicia la oración, como el hermano, por ejemplo, inició la oración al principio. Ya, no, ya. Pero ella sí puede preguntar cuando estamos en estudios, sí puede hablar, sí puede también enseñar clases bíblicas a los niños, sí puede, ya, sí lo puede hacer. Y no viola el mandamiento divino, ¿ya?
Pero sin embargo, en base a estos textos que leímos, algunos enseñando mal, o sea, no pudiendo entender el texto, lo enseñan definitivamente en el sentido contrario, de que la mujer no podrá ni siquiera levantarse y opinar, ni siquiera levantarse en una clase, en un estudio bíblico y hablar o preguntar. Pero no se trata de eso, les decía. Ahora bien, pero Pablo no dice tal cosa. Pablo no dice que la mujer no puede enseñar a nadie. Tampoco dice que la mujer tiene que estar en silencio en las clases bíblicas. La mujer debe enseñar. ¿Ya? ¿Por qué entonces estamos convencidos que la mujer sí puede enseñar? Vamos a ver entonces. Tenemos que ver con base bíblica. Timoteo fue enseñado por su madre y abuela. Entonces, recuerden ustedes en el capítulo 16, versos 1, de Hechos de los Apóstoles. Vamos a leerlo al texto. 16, 1. A ver, hermana, por favor, hermana. Tenemos que ayudar con la lectura. 16, 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Ya, ahí dice así, ¿no es cierto? Solamente dice eso. Pero bueno, la pregunta es interesante también. ¿Recibió Timoteo la instrucción de su padre griego o de su madre que era mujer judía creyente? Recibió de ella. ¿Cuál es la respuesta? Segunda Timoteo 1:5. Vamos a leer. Segunda Timoteo 1:5. Su madre y su abuela rey. A ver, Gloria. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ya, en el capítulo de Segunda Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora bien, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida, significa que la abuela y la madre de Timoteo fueron quienes enseñaron en la fe. Ahora bien, segunda Timoteo en el capítulo 3, versos 14 y 15. 3, 14 y 15. Vamos a ver qué dice. 13, 14. 3, 14, 14. 14 y 15. Tú pues sufre penalidades. A ver, el No, segundo Timoteo 3, 14 y 15. 13. 3, 3, 14 y 15. Ya. Persiste. Tú pues sufre penalidades como buen soldado. No, no es hermano. Es decir, No, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos, Capítulo 3. pero versos persistes 14 en y lo que has 15. aprendido. sí está bien lo que estaba leyendo. 3, 14. 14 y 15, ¿no? Ya. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ya, gracias hermano. Ya, entonces hasta ahí hemos leído el 2 Timoteo 3, 14 al 15. Ahora bien, voy a leer de nuevo. Dice así, pero persiste en lo que has aprendido y te persuadiste,
sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Hasta ahí. Ahora bien, sigue diciendo, bueno, nos preguntamos, nos hacemos una pregunta. Hasta estos textos que hemos leído, la pregunta es la siguiente: ¿la mujer puede enseñar? Sí. Sí, la mujer sí puede enseñar. ¿Sí? La palabra, la mujer puede enseñar, y con las frases de la Biblia que dice que la mujer aprende en silencio y la mujer esté con toda sujeción, ya hay dos cosas distintas que se miran desde el punto de vista bíblico. Ya, en la una parte de la mujer que esté en silencio y aprende en silencio, que no, Dios no admite dominio, o sea, sobre el hombre, no ejerza dominio sobre el hombre. Y la otra parte donde la mujer sí debe enseñar, ¿sí? Porque si se concluye diciendo que la mujer definitivamente está prohibida en la enseñanza de la palabra de Dios, que no puede enseñar, y que se le prohíbe enseñar, entonces va a concluir entendiendo que no se debe, y ella no puede enseñar ni siquiera a los hijos, no puede enseñar a otro, ¿no? Y no dice la Biblia eso. Eso hay que entender. No dice la Biblia eso. Se concluye por estos textos que acabamos de leer que la mujer sí puede enseñar. ¿Sí? Sí puede enseñar a otros. Sí puede enseñar en las clases bíblicas a los niños. Sí puede enseñar a otros. ¿Ya? Vamos a seguir viendo. Hechos 8:4. Hechos 8:4. A ver, ¿a quién le toca leer? Ruth, por favor. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ya, gracias. ¿Y de qué se trata aquí? ¿De qué se trata? En todos los lugares era predicada la palabra, anunciada el Evangelio de salvación. Recordemos que la iglesia fue perseguida en el primer siglo. Que los cristianos que conformaban la iglesia de Cristo fueron perseguidos, y fueron perseguidos por el mismo Pablo, antes de ser cristiano. Esa fue la causa de la expansión. Entonces, fue en esos momentos cuando los cristianos se esparcieron, fueron esparcidos, como nos dice en el verso 4. ¿Ya? Fueron esparcidos. Ahora dice ahí, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Porque no es por el hecho de que fueron esparcidos, o sea, se esparció, se derramaron por todo lugar, los cristianos. No es que se logró, o los que perseguían la iglesia, lograban callar la voz de Dios. Porque, en definitiva, la palabra de Dios era la que iban hablando, los esparcidos. Entonces era la voz de Dios, porque la palabra de Dios era la que se divulgaba por todo el lugar. Y en esto también debemos entender que también había mujeres. ¿Sí? No solamente hombres, sino también mujeres. ¿Sí? Ya. Ahora bien, pero los que fueron esparcidos, dice el texto, iban por todas partes anunciando el Evangelio. No dice el texto, no dice claramente que solamente los hombres anunciaron el Evangelio. Dicen los que fueron esparcidos, fueron anunciando el Evangelio, los que fueron esparcidos por todas partes. Es una de las cosas importantes que hay que entender. Entonces todos, hombres y mujeres que fueron esparcidos,
iban anunciando el Evangelio, y por los que oían el Evangelio de buena gana y tenían fe, pues lo obedecían al Evangelio. Ya, de manera que las mujeres sí pueden anunciar el Evangelio. ¿Sí? No dice que solamente los hombres iban anunciando el Evangelio. Hechos 18:26. Más adelante, Hechos 18:26. Hechos 18:26. Comenzó pues a hablar con valentía en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. Ya. Miren gracias hermano, ¿de quién se trata aquí? Voy a leer un poquito antes. Voy a leer el 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este varón, había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le explicaron o le expusieron más exactamente el camino del Señor. Hasta ahí. Era un judío llamado Apolos, ¿cierto? Que anunciaba el Evangelio, que conocía gran parte de las Escrituras, ¿sí? Y anunciaba el Evangelio, pero había algo que era necesario que Aquila y Priscila le anunciaran, o sea, le hicieran entender, ¿sí? Era sobre el bautismo, ¿sí? Porque él solamente conocía el bautismo de Juan, dice el verso 25. Y dice el verso 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Es decir, ¿quién era Aquila y Priscila? ¿Quiénes eran? Eran cristianos, era un hombre y una mujer. ¿Ya? Es decir, los dos, hombre y mujer, le expusieron más exactamente el camino del Señor. Anunciaban el Evangelio. ¿Ya? Anunciaban el Evangelio y le anunciaron el Evangelio. O sea, le hablaron en este punto del Evangelio a ¿quién? A Apolos. ¿Sí? Entonces, aquí se incluye que la mujer sí puede enseñar. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros leímos ciertos pasajes de las Escrituras, para concluir diciendo ciertamente lo que verdaderamente dice el pasaje, y lo que no dice también no hay que decir. ¿Sí? Perdón una preguntita, ¿Ya? hermano. Pero lo que dice que no es permitido a las mujeres cuando, o sea, en el culto o en el estudio, ¿Ya? lo que dice que no le permite a la mujer que hable. Claro. Solamente Entonces, ahí. Es ahí, por eso es en asamblea pública. Claro. Por ejemplo, ¿cuándo es la asamblea pública? Solamente ahí está prohibiendo. Ella no puede pasar al púlpito y dirigir de aquí un estudio bíblico. Ya. Ya. No puede de aquí dirigir himnos. Claro. Ya. Pero ella sí puede hacer cantar. También, de hecho, que sí canta, pues. Ya canta en medio de nosotros, también cantan. No, pero digo, Ya. pasar a... Pero lo que entonces, eso hay que entender bien, ¿cierto? Entonces, solamente ella ejercer dominio sobre el hombre, Claro. significa eso. O sea, pasa al frente y pues ella dirige desde el frente. Y digamos la palabra cuando dice indecoroso que la mujer habla en la congregación, no se refiere que, por ejemplo, en cualquier tipo de asamblea, la mujer, el hecho de hablar, ya Dios la considera así, ¿no? No. Ahora verán. Usted me dice en cualquier tipo de reunión. Yo, por ejemplo, entiendo que la reunión que estamos ahorita, esa es un tipo de reunión de la que usted me menciona. Claro. Y la mujer aquí en este caso de estudio, ella puede hablar desde donde está sentada. Pero puede preguntar. Sí puede preguntar. Sí puede preguntar. Es decir, si puede ella preguntar a los varones o a quien está dirigiendo, preguntar y no quedarse con la duda.
Pero si tal vez puede utilizar el medio de si está el esposo o alguien al lado, no sé, no es que, o sea, digo yo, no está diciendo eso. En Corintios, no que todo, Corintios 14. A ver, ¿qué dice Corintios? Vamos a leer. 35 es el texto, precisamente. Pero por ahí solamente vamos quería a ir, por ahí preguntar vamos a ir, no nos adelantemos, vamos a ir, pero vamos a leer al hermano el texto. El 35 TN, medio Timoteo. ¿Cuál texto dice, hermano? 14:35. A ver, léalo para ver qué dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ya vamos a ver. Ya vamos a ver. Pero no nos adelantemos, vamos a ver ya. Yo continúo aquí mientras tanto. Queda pendiente eso. Ya, entonces, bueno. Entonces aquí nos damos cuenta que Aquila y Priscila, siendo el esposo y la esposa, ellos pudieron poner más exactamente, exponer exactamente el camino del Señor. Más O correcto. sea, hablaron del Evangelio, ellos los dos, ¿a quién? A Apolos. Apolos, ah. ¿Ya? Entonces ellos sí enseñaron. O sea, la mujer No. aquí también estuvo y también enseñó. No era un Ya. error, eso Ahora vamos a ver. bien. Exacto. Entonces no se consideró error. No se consideró que iba en contra de la ley de Ellos Dios. lo tomaron aparte, ¿no? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Claro que desde luego que sí, pues. No iban a aprovechar. Ahí Ahí. hacen escándalo. El público. Ya. Entonces no dice que solamente los hombres anunciaron el Evangelio. Una mujer. Según el texto de Hechos 8:4. Ese es término Ya. relativo. Ya. Ahora, en Hechos 18:26. ¿Qué decía 18:26 de Hechos? Hechos 18:26 decía, y comenzando a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando se oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces, le llamaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Dice que cuando Apolos enseñó un error, porque de eso se trata. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Le llamaron aparte, Aquila y Priscila y Aquila, y tomándole aparte le expusieron más exactamente el camino del Señor. Es que es natural, pues. No se podía hacer un escándalo ahí, ¿no es cierto? Claro. Ya. Ahora bien. Delante de todos. Ahora, el camino del Señor, el camino de Dios. Ya, muy bien. Y en 2 Timoteo 2:2, ¿qué dice? Vamos a ver, 2 Timoteo 2:2. A ver, ¿a cuál le toca dar la lectura? Delfín. Timoteo 2:2. Se asusta. Que has oído de mí. Vea Timoteo 2:2. 2 Timoteo 2:2. Gracias. Lee rápido. Rapidito. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, muchos testigos, Que sean Que sean idóneos. que sean idóneos para enseñar también a otros. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. A hombres fieles, para que sean idóneos para enseñar también a otros. Muy bien. Ahora bien, lo que has oído de mí ante muchos testigos, la palabra inicia así, muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La palabra hombres es una palabra genérica en este texto. Genérica. Significa personas. O sea, hombres, personas. Muchas veces nosotros podemos hablar en ese sentido también. Ya. A veces utilizamos ciertos términos y decimos así. Sí, en ese lugar había muchísima gente. Mucha gente. La palabra utilizamos gente.
Ya. Pero aquí se utiliza la palabra hombres. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Y resulta que cuando estudiamos muy detalladamente la palabra hombres en este texto, es genérico, o sea, significa personas. Ya. Por eso incluye tanto a las mujeres como a los hombres, porque es palabra genérica. ¿Sí? Hombres y mujeres. Ya. No sé si me puedan entender hasta aquí. Palabra genérica que incluye hombres y mujeres. Ya. En medicina también hablamos en ese aspecto también. Genéricos. Por ejemplo, de genéricos. Ya, claro. ¿Cuál es un genérico, una medicina de genérico? Paracetamol, conocido por todos. Es genérico, ¿cierto? Pero luego hablamos de acetaminofén. Luego hablamos de Apiral. Luego hablamos de productos que, así sucesivamente, no vayamos tan lejos. Sin embargo, vamos a ver que definitivamente se refiere, quizás no estaba tan bien este texto, esa forma de explicar, pero bueno. Pero la palabra genérica aquí en el texto bíblico, como lo podemos ver, hombres significa personas. Es decir, como significaba lo mismo, en este caso, o sea, significaba personas, en el otro caso significaba también medicinas, con otras palabras. Quizá no lo di a entender bien ahí esta parte, pero bueno. Pero la palabra genérica de hombres que encontramos en este texto, 2 Timoteo 2:2, su significado respectivamente es personas. Y con la palabra personas estamos señalando también a hombres y también mujeres. Sí. ¿Ya? Eso. O sea, la palabra genérica hombres involucra o incluye hombres y mujeres. Ambos géneros. Varones todos, ¿no? Todos los fieles deben ser enseñados. Todos los fieles deben ser enseñados. Y preparados para que sean idóneos para enseñar a otros. Bueno, esto no es nuevo también, porque yo siempre en los estudios que hemos hecho, siempre he mencionado que hombres y mujeres deben prepararse, o debemos prepararnos para enseñar a otros. ¿Ya? Pero es importante que estudiáramos estos temas para tener la certeza, la seguridad de que esto es así. ¿Ya? Y no quedarnos con dudas para nada. Todos los fieles deben ser enseñados y preparados para que sean idóneos, aptos, capaces para enseñar a otros, a otras personas. Tito 3 al 5. Tito capítulo 2 versos 3 al 5. Tito 2, 3 al 5 dice: Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ya, gracias, hermano. Tomarán en cuenta que aquí hay dos cosas en primer lugar. Primero dice el texto bíblico que enseñen, versos 4, que enseñen a las mujeres jóvenes. Que enseñen a las mujeres jóvenes. Es decir, una de las características que nos llama la atención el texto es que las mujeres ancianas tienen el deber de enseñar a las mujeres jóvenes. ¿Sí? Entonces, si las mujeres no pueden enseñar, no podían haber enseñado aquí. Y si las mujeres no pueden enseñar, entonces se contradice este texto, lo cual no es así. Las mujeres sí pueden enseñar a otras mujeres, ¿sí? Solamente le llama la atención acá, el otro texto dice aquí, y enseña lo siguiente. Dice, se les enseña también a ser prudentes,
cuidadoras de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos. Es decir, que haya sujeción a sus maridos. ¿Sí? Que haya sujeción a sus maridos. Entonces, es otra cosa muy distinta. Pero las mujeres, se concluye que las mujeres sí pueden enseñar a otros o a otras. Primera de Pedro 3:15. Vamos a ver qué dice. Primera de Pedro 3:15. A ver, lea usted, hermana, por favor. Sino santificad a Dios. Sí. Sí, está bien. Sí, está bien. Sino Sí, está bien. santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ya, gracias, hermano. Dice, ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora bien, hemos leído el versos 15. Si no santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ya. Entonces, la mujer tiene que prepararse, pues. ¿Ya? El texto que leímos aquí es el 3:15 de Primera de Pedro, ¿cierto? 3:15. Enseña claramente que no se limita a los hombres, o sea, solamente a los varones, la enseñanza. Que la mujer también tiene que dar razón de la esperanza que tiene. Razón de la esperanza que tiene. Es decir, también puede enseñar. Eso es lo que quiere decir aquí. Entonces, con este texto podemos darnos cuenta claramente que no se limita solamente la enseñanza, o sea, el enseñar solamente a los hombres, sino que la mujer también tiene que dar razón de la esperanza que tiene. ¿Sí? Es decir, ella también puede enseñar. Lo que dicen los otros textos es que ella no ejerza dominio sobre el hombre, que es totalmente distinto. ¿Ya? Pero ella sí puede enseñar. Primera Timoteo 2:12. A ver, versos 2:12. O sea, capítulo 2, versos 12 y versos 12. A ver, ¿quién le toca? A ver, hermano, no hay, por favor. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ya. El texto dice, en el texto que leímos, 1 Timoteo 2:12, dice, ¿por qué? La palabra ¿por qué? Conecta el versos 12, porque tenemos que ver qué es lo que dice el verso 12 y con el versos 11. Porque ahí nos decía, ¿no es cierto? El 2:12 de 1 Timoteo. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ya, 1. Y ahora, el 11, un poquito antes decía, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Ya, eso es lo que decían. No dice otra cosa. Pero les decía que en 1 de Timoteo 2:12, la palabra ¿por qué? La palabra ¿por qué? Ya. Porque no permito, porque, así dice ahí el texto. Palabra porque. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Conecta, les decía que conecta el versos 12.
con el verso 11. Para explicarlo y para limitar el silencio de la mujer. Para explicarlo y para limitar el silencio de la mujer. No debe estar en silencio. No debe estar en silencio absoluto, ni en la asamblea. O sea, ni en el lugar donde estamos ahorita, por ejemplo. Ya. La mujer debe confesar su fe en Cristo, pues, delante de los hombres. Y si confiesa la fe en Cristo delante de los hombres, cuando ella se bautiza o se bautizó, entonces significa que está yendo en contra del mandamiento, pero no lo hace. ¿Ya? Por ejemplo, Mateo 10, 32 y 33, ¿qué nos dice? Vamos a leer el texto. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ya, entonces cuando hablamos de la confesión, de confesar la fe, la mujer ante muchos testigos confiesa su fe. Ante hombres, o sea, ante varones. Y sin embargo no viola la ley de Dios. ¿Ya? Entonces eso no significa que la mujer no puede hablar en la congregación, o sea, cuando estamos en estudios bíblicos, que no puede hablar. Sí puede hablar. Eso no significa que no puede enseñar una clase bíblica, sí puede enseñar una clase bíblica. ¿Ya? Entonces es una de las cosas interesantes que aprender. Cuando la mujer confiesa a Cristo, no está en silencio, pues. Entonces, cuando la mujer confiesa a Cristo, sí está hablando, sí está diciendo algo, sí está confesando su fe. ¿No? Definitivamente no está en silencio. La mujer debe cantar himnos. Efesios 5:19. ¿Qué dice Efesios 5:19? Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ya, gracias, hermano. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahora, la mujer en la asamblea, o sea, en las reuniones de la iglesia, en la congregación, también canta, pues, si no está en silencio. Porque si se coge de modo absoluto el texto, a lo cual no lo dice en ese sentido, para decir que la mujer no hable en la congregación y la mujer está en silencio, totalmente en silencio, no puede ni cantar, porque según el texto dice entonces que debe estar en silencio. Pero no dice precisamente eso. Entonces la mujer sí canta himnos. Porque ustedes sí les han oído cantar a las mujeres, los varones, les pregunto a los varones, ¿se han oído cantar a las mujeres? Sí. Sí. Y las mujeres les preguntamos, ¿se han oído cantar a los hombres? Sí. Entonces, están en conexión, es decir, entre hombres y mujeres cristianos, ¿qué están haciendo? Una conexión o dedicando adoración a Dios. Entonces, si por lo tanto se toma en modo absoluto de que la mujer no debe hablar en la congregación, entonces también no tendría que entonces cantar en la congregación, pues. No será solamente lo que está diciendo es que no pase al frente. Claro, pero ahí Sí, está sí, el otro caso, ¿verdad? Ahí está el otro caso, Claro. lo que acabo de decir ahorita. Eso nomás. Que la mujer no puede tener dominio sobre el hombre. Es Claro. cuando viene al púlpito o puede pasar al púlpito, lo que no puede hacer, y dirigir de ahí un himno o dirigir de ahí las oraciones. Claro. Ya, como no hay hombres, pasan las mujeres. Pero sí hay hombres, sino que no son capaces. Ya. Entonces ahí está prohibido. ¿Ya? Pero la mujer en sentido absoluto no dice que no puede hablar en la congregación. No dice en sentido absoluto. Serían Ya. fuera de la romana.
La mujer sí canta himnos. Claro, es que si no, En ¿cómo va a Colosenses hablar? 3:16, ¿qué dice? En Colosenses 3:16 también dice. 3:16. A ver, Ruth. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ya, gracias. ¿Se dan cuenta que aquí, por ejemplo, interviene la mujer también? Canta, pues. Claro. Cuando algún hermano pasa al frente y hace cantar un salmo, Todos. todas las mujeres cantan. Cantan. Entonces, si se toma, les decía, en sentido absoluto, de que la mujer no debe hablar en la congregación, Sería un entonces es un error. error. Un error, sí. ¿Ya? ¿Cuándo la mujer no puede ejercer dominio sobre el hombre? ¿Cuándo va a pasar al púlpito? Cuando ella dice, bueno, yo déjeme ahora, voy a hacer cantar, porque ustedes no son capaces de hacer cantar, entonces vamos a hacer cantar nosotros. Entonces ahí está mal. Ahí sí ya no. Ya. Ahora bien, continuamos entonces. Cuando ella canta, no está en silencio. Sí, está cantando, está hablando. Además, cuando la mujer canta, ella enseña. Y de hecho que yo conozco muchas mujeres que enseñan a los hombres en ese sentido. Enseña a toda la congregación porque tienen una voz y un talento para cantar mejor que el hombre. Entonces están enseñando. ¿Sí? Quizás están diciendo cuando la mujer canta duro y hace oír y retumbar su voz sobre las cuatro paredes del local, está diciendo canten hombres duro. Reanima. ¿Sí? Ferviente. El ferviente afecto al himno, a Dios, la habilidad y ¿qué les digo? La manera que tienen ellos para cantar, enseñan que así se debe cantar. Entonces están enseñando. Entonces eso no está prohibiéndolo Dios. Claro, no. Dice, la mujer debe cantar himnos, ya lo hace. Cuando ella canta, enseña, exhortándoos y enseñándoos y exhortándoos unos a otros, con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, Colosenses 3:16 que ya lo leímos. La pregunta es, ¿está en silencio absoluto la mujer que canta? No. ¿La mujer puede enseñar cuando canta? Sí. De hecho que sí enseña. 1 Timoteo 2, 11 y 12, ¿qué decía? No choca. Vamos a ver 1 Timoteo 2, 11 al 12. Vamos a volver a leer. A ver, Freddy, por favor. 1 Timoteo 2, 11 y 12. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ya, si no estar en silencio, así dice el texto, así nos dice mi versión. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ya, eso es lo que dice. Es decir, cuando la mujer canta, cuando la mujer también desde su puesto ora, ¿no es cierto? Y leímos 1 Timoteo 2, 11 al 12. No choca con Colosenses 3:16 tampoco, ni con otros textos. La mujer no puede dirigir cantos, que quede claro, los cantos en la iglesia, porque al hacerlo ejercería autoridad sobre el hombre. ¿Ya? Pero sí puede enseñar y exhortar con cantos y mantener su lugar en sujeción, en lugar de sujeción. El silencio mandado por Pablo no es, pues, absoluto. No es absoluto. Porque la mujer puede hablar sin violar la prohibición de Pablo. La palabra silencio, que se traduce, ¿no es cierto? Aquí, oseuche, también se traduce sosiego. Segunda Tesalonicenses 3:12.
Segunda Tesalonicenses 3:12. Vamos a ver, ahí nos dice la palabra sosegadamente. Ya. ¿Qué dice? A ver, lee, hermano Noel, por favor. Dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Ya que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Ya, muy bien. Le decía que la palabra silencio también se traduce sosiego, según este texto. Y primera a Timoteo 2:2. Primera Timoteo 2:2. Vamos a leer. 2, versos 2. Delfín, por favor, rapidito. 2:2. 2:2. Porque los reyes, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ya, gracias. Por ejemplo, aquí dice reposadamente, o sea, sosegadamente, que es lo mismo, ¿ya? Sosegadamente o reposadamente. ¿Ya? Para que vivamos quieta y reposadamente. Y también en Primera de Pedro 3:4. Vamos a ver. Primera de Pedro 3:4. A ver, lea, hermano, por favor. Primera de Pedro 3:4. dice, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Que es de gran estima delante de Dios. Afable y apacible. Aquí dice afable y apacible. Bueno, muy bien. Primera de Pedro 3:4. Sí. Ahora bien, dice que la mujer debe tener un espíritu afable y apacible. Es decir, ¿qué quiere decir? Quieto, sereno. Quieto, sereno, no de discusiones. O sea, de eso se trata. No de discusiones, no de pleitos, no de peleas, no de riñas. ¿No? Es importante este comentario para que veamos el sentido verdadero de la palabra silencio. Tiene que ver con la sujeción de la mujer y no solamente con el no hablar. Tiene que ver con la sujeción de la mujer y no solamente con el no hablar. ¿Ya? Entonces eso es importante. Si la mujer dice, cálmense ustedes, yo voy a pasar al frente para dirigir, ustedes no pueden, entonces está tomando dominio sobre el hombre en la asamblea. Pero de hecho que ella sí puede opinar, puede decir alguna cosa, puede preguntar si puede. ¿Sí? No es que no pueda. Ya. Pero si ella en vez de decir, no, es que yo quiero, entonces utilizaría un semblante no de prudencia, no de sosegadamente, no, ¿qué más otra palabra dijimos ahí? No de afable y de ser apacible, no de reposadamente, en fin, y muchas otras palabras más. Entonces más bien utilizaría más bien un sentido de carácter de prepotencia y de orgullo, de prepotencia más bien, para echar abajo la autoridad del varón. Entonces ahí está mal, ¿ya? En ese sentido. Ya. Entonces, es importante. Este comentario le decía, el sentido verdadero de la palabra silencio. Tiene que ver con la sujeción de la mujer y no solamente con el no hablar. Y 1 Timoteo 2, 13 al 14. Vamos a analizar esto entonces. Vamos a continuar, todavía tenemos tiempo. Lo que leímos ya al principio. 2 Timoteo 2, 13 al 14. A ver, ¿quién le toca leer ahora? Porque Adán fue formado primero, después Eva,
Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ya, gracias, hermano. Hemos leído 1 Timoteo 2, 13 y 14. Ya. Ahora bien, porque Adán, dice, fue formado primero y después fue Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Este texto tiene que ver con la sujeción de la mujer. Pablo presenta dos pensamientos importantes aquí. Adán fue formado primero, es un pensamiento. Por lo tanto, según el orden de la creación, la mujer fue creada después del hombre y fue creada para ser una ayuda idónea al hombre. Ayuda idónea. Para él debe dirigir y ella debe seguir. ¿Sí? Ella debe dirigir y ella debe seguir. ¿Sí? Es como, se van dos, por ejemplo, supongamos que vayan dos a predicar. Un ejemplo yo pongo ya. Dice, verás, pero vos vas a ser el principal aquí. Vos vas a ser el que llevas el evangelio. Yo te ayudo nomás. Pero yo no me voy a quedar atrás. Busco cualquier texto, el texto que es apropiado y ya estoy listo. Muy bien. Se ponen de acuerdo. Ahí en este caso, ¿no? Un acuerdo que es loable, aceptable, importante, válido. Lleva el evangelio, alguien lleva, ¿no es cierto? El evangelio lo presenta y el otro tiene el apoyo. O sea, tiene el apoyo. Está seguro que tiene el apoyo. Algún texto bíblico que a él se le escape, el otro le ayuda. Ya. Ahora, bueno, eso yo lo digo aquí, lo pongo como un ejemplo, bueno, de las cosas. Pero aquí es importante entender, es importante. Primero, Adán fue formado primero. Pensamiento de Dios aquí, vamos a ver, y de Pablo. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y les decía que en este texto tiene que ver con la sujeción de la mujer. Y Pablo presenta estos dos pensamientos. Adán fue formado primero, por lo tanto, según el orden de la creación, la mujer fue creada después del hombre. Sí, claro, para hacer su ayuda idónea. ¿Ya? Idónea. También apta, capacitada también. ¿No? Es tan importante la mujer, en este caso, es tan importante. Está dentro de la ayuda para el varón, porque en cierto sentido ella tiene la habilidad y también la capacidad, sí tiene, ¿no? Pero ayuda idónea para él. Y él debe dirigir, él está al frente de todo, él debe dirigir y ella debe seguir, ¿sí? De manera que él debe hacer bien también, pues, no debe hacer mal, ¿no? Pero ella debe seguir. Cuando la mujer ejerce autoridad sobre el hombre, ella actúa contra la naturaleza y actúa contrario. Es decir, cuando ella ejerce autoridad sobre el hombre, toma, como quien dice, la batuta el hombre. La mujer. Y le deja el varón, el hombre, en este caso el marido, le deja toda la autoridad que le correspondía a él, todo el deber que le correspondía a él, le deja y le entrega a ella voluntariamente. O puede hacerlo voluntariamente o puede hacerlo involuntariamente. ¿Ya? Pero le entrega toda la autoridad a ella. Y ella es la que hace lo que le correspondía hacer a él. Entonces, en el momento que entrega toda esta autoridad, ¿qué hace? Viola la autoridad divina. ¿Sí? ¿Viola a quién? Él y ella. Él por entregar lo que le corresponde hacer a él, a ella, y ella por asumir esa responsabilidad que no le compete. Viola. Y por lo tanto ambos están mal. ¿Sí? ¿Cuántos hogares hay así? Hay infinidad de hogares. ¿Ya? Ahora bien, mayormente cuando hablamos de la parte espiritual. ¿Ya? Ahora bien, Adán fue formado primero, por lo tanto, según el orden de la creación. La mujer fue creada después del hombre y fue creada para ser una ayuda. Para él debe dirigir y ella debe seguir. Cuando la mujer ejerce autoridad sobre el hombre, ella actúa contra la naturaleza.
Eva fue engañada. ¿Sí? Así dice la Biblia. Ella fue engañada. Eva fue engañada por la serpiente. Eso es pecado. Por eso el pecado entró por primera vez, o primero, diríamos, a través de la mujer. En lugar de seguir a su marido, ella tomó la delantera. ¿Sí? Porque ¿qué era lo que debía haber hecho ella aquí en este caso? Sabiendo que ella estaba, en primer lugar, estaba así autorizada para seguir a su marido. Sabiendo que su marido tomaba la delantera y tenía la delantera. En otras palabras, hablando para poder entender mejor. Ella era el que estaba autorizado a tomar la delantera, no ella. Sin embargo, ella, cuando fue engañada por la serpiente, ella tomó la delantera. Y así viola la autoridad divina, viola el mandamiento de Dios. ¿Ya? Transgrede la ley de Dios. ¿Ya? Y por ella entró el pecado. Y ella fue la que luego llevó al marido, engañó también al marido. Por esos dos pensamientos, yo diría mandamientos. Hay la razón, o por esas dos razones, es lo que la Biblia dice, que la mujer no ella es la que debe ejercer dominio sobre el hombre, sobre el varón. ¿Ya? Ahora, si alguien pregunta, dice, pero ¿por qué la mujer no puede tomar la delantera del marido? Porque así dice la Biblia. ¿Ya? Es más claro. Porque la mujer no fue creada primero, sino el hombre. Y la otra es porque la mujer, estando en el Edén, ¿no es cierto? Ella fue engañada por la serpiente y no fue el hombre. Ella fue la primera, es el primer ente por el cual entró el pecado. ¿Sí? Y por eso Dios le prohibió eso. Entonces ya no es cuestión de que nosotros podamos a discutir, a pelear acá. ¿Ya? Ahora bien, otra vez Pablo dice, porque Pablo presenta estos dos puntos para indicar la necesidad de la sujeción de la mujer. ¿Ya? Por eso presenta estos dos puntos importantes. Por lo tanto, la mujer no debe enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, ni en la asamblea, ni en otra parte. No debe ejercer dominio. Porque ¿por qué decimos también? No debe ejercer dominio sobre el hombre, ni en el hogar, pues. Ni en el hogar. ¿Quién es el que debe tener la autoridad, el ejercer la autoridad como vulgarmente decimos, la delantera en el hogar? ¿Quién es? El hombre, no la mujer. ¿Ya? Pero le va a decir a lo mejor, ¿sabes qué? A mí me toca ir a hacer esto y hay cosas así, ¿no? Por ejemplo, dice, mujer, para vos es más fácil de pedir dinero al vecino, anda de pedirle ayuda al vecino. Y se va. ¿Y por qué no va a ir? Mire, tremendo. Pierde autoridad en el momento que hace eso, solamente haciendo eso poquito. Parece poquito, pero es bastante. Pierde. Incapaz. ¿No es cierto? Si nosotros describimos aquí, ¿qué muestra el marido? Incapacidad. Desobligado. ¿Sí? Es bastante crítico eso que les acabo de decir. Una pregunta. ¿Y se considera pecado cuando en el lugar la mujer trata de ejercer dominio sobre el hombre? ¿Se considera pecado eso? Claro que sí. ¿Sí? Si la mujer toma la delantera tanto en el ambiente de la iglesia, o sea, en la iglesia y también en el hogar, igual, pues es pecado. Es transgresión.
Porque vamos a ver los contextos, tenemos que ver los contextos para el hogar. Se dice que la mujer esté en sujeción sobre el marido, o sea, tenga sujeción sobre el marido. O sea, sea sujeta al marido. Se sujete. Y la palabra sujeción está conectada estrechamente con todas estas cosas. Ella no puede determinar solita porque debe estar en sujeción con su marido. No dice, bueno, no, yo a mi marido lo dejo aquí y yo me voy para acá, donde yo quiero hacer, voy a hacer un paseo, me voy. Y cuando viene, más antes decía, en mi tiempo, me acuerdo cuando no se cocinaba con gas, las cenizas volando venía el marido. Es decir, no había nada de candela, no había nada que preparar, quiere decir. No estaba la mujer y no sabía para dónde se ha ido. Entonces, ¿qué pasa? La mujer casada, ella está sujeta a su marido. Y por lo tanto, ella está bajo la expensas de su marido y tiene una obligación en la casa. Deberes, son los deberes, los que a veces no los quiere reconocer tanto muchas veces ni el cristiano, pero son deberes. Hay deberes para la mujer y para el hombre también. ¿Ya? Por supuesto, el hombre es el que provee. Tiene que proveer la alimentación en la casa. Si no tiene, el marido no trae la alimentación a la casa, la mujer no tiene que cocinar y va a estar las cenizas volando. Preocupada porque no hay que cocinar. Eso, en ese sentido. Bueno, nos fuimos un poco más allá, pero bueno, de todas maneras había razón. Entonces, si es que tanto en el hogar, en la iglesia, ella ejerce dominio sobre el hombre, es pecado, es peca. Es pecado. Porque está yendo en contra de los mandamientos que sí dice la Biblia, en cuanto a la sujeción, que esté sujeta también al marido, la mujer. ¿No? Bueno. Ahora bien, mucho más podemos hablar de eso. Bueno, pero vamos a ver. Por lo tanto, la mujer no debe no debe enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre, ni en la asamblea ni en otra parte. Ahora bien, 1 Timoteo 2:15. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. 1 Timoteo 2:15. Eso dice, a ver, léanlo por favor. 1 Timoteo 2:15. Sí. Dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ahora bien, ¿pero qué quiere decir eso, gracias hermano? ¿Pero qué quiere decir eso? Porque se salva engendrando hijos si permaneciese en fe, amor y santificación con modestia. La mujer no se salva enseñando, no se salva enseñando y ejerciendo autoridad sobre los hombres. La mujer no se salva, o no se salvará enseñando y ejerciendo autoridad sobre los hombres, sino se salvará siendo una esposa sumisa y una madre fiel también. Este es el papel de la mujer: una esposa sumisa a su marido, sujeta a su marido, como bien dice la palabra, y madre fiel. ¿Ya? Este es el papel de la mujer. Es importante explicar que hay muchas mujeres fieles que no se casan. Hay muchas mujeres casadas que no pueden tener hijos. Dios no requiere que la mujer se case y no requiere que tenga hijos si no puede. ¿Sí? Pablo explica en 1 Timoteo 7. Léanlo por favor.
En Corintios. 7:32 al 33. Primera Corintios, yo te dije primera Timoteo, pero que dije. Primera Corintios. Creo que no van a poder ver aquí. Eso sí. Ya. A ver, ¿a dónde quedamos la lectura? 1 Corintios 7, 32 Y 33. ¿Qué dice? Quisiera pues que estuvierais sin congojo. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. El 7, 32 y 33. Ajá. Ya. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, ya, gracias hermano. Les decía, dice que los solteros con el don de continencia pueden ser muy útiles al Señor, como Pablo en el caso de Pablo, por ejemplo. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. O sea, de cómo agradar a su mujer, como dice en el texto que leímos. Ya. Es decir, no requiere, o tampoco dice la Biblia, en otras palabras, que la mujer sí tiene que casarse o tiene que tener hijos para ser salva. No, no es así. ¿No? Porque encontramos el texto que dice, la mujer se salvará engendrando hijos. Y ahora, de manera absoluta, piensa el que lee este texto y dice, bueno, la mujer se salva pero engendrando hijos. No tiene que tener hijos para que se salve. No es eso. ¿No? Pero hubieron, quizá en los tiempos pasados, mujeres que no tenían hijos. ¿Ya? Como el caso de quién era, que no tuvo hijos. Gloria. ¿Cuál era la mujer que no tuvo hijos? Ana. ¿Ah? Ana. ¿Quién más? No, Raquel, Mujer de Abraham. La mujer de Abraham, Sara, no tenía hijos, pero después sí tuvo hijos. Sí tuvo hijos. Ya. Una vejez. Ya. Bueno, de todas maneras, lo que yo quiero dar a entender que la palabra aquí, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciese en fe, amor y santificación con modestia, no significa que la mujer siempre tiene que tener hijos para ser salva. Como en el texto que encontramos acá, que la mujer aprenda en silencio y que no se le permite ejercer dominio sobre el hombre, esté en silencio, especialmente la palabra silencio. O sea, que diga que en el sentido absoluto la mujer no puede hablar para nada. No dice eso. Ya. Ahora bien, continuamos entonces. Pero hablando de forma general, el papel más dichoso y beneficio de la mujer es el papel doméstico. Muchas hermanas que han creído que es más deseable una carrera profesional o comercial no han encontrado la felicidad que buscaban. No han encontrado. ¿No? Porque la mujer tendrá mejor felicidad y encontrará felicidades en el hogar. ¿Sí? En el hogar. Compárese lo que dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 5:14. 1 Timoteo 5:14. Timoteo 5:14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Ya. Eso dice 1 Timoteo 5:14. Que no den ocasión al adversario de maledicencia. Gracias, hermano. Y el otro texto, Tito 2, 3 al 5. A ver, lee, Gloria. O vamos para abajo, sí, vamos. El hermano Noé, por favor. Tito 2, 3 al 5. Sí, 2, 3 al 5. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte,
que no sean calumniadoras ni esclavas del vino, sino maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Gracias, hermano. Entonces ahí podemos ver hasta el 5, ¿no es cierto? Ya. Ahí podemos ver que la mujer sí puede enseñar. Ya. Sí puede enseñar. Sí puede incluso enseñar en clases bíblicas, también puede enseñar. Ya. Y pues sí puede prepararse también para enseñar la palabra de Dios también. Todos debemos prepararnos, todos debemos aprender la palabra de Dios. 1 Corintios 14, 33 y 35, vamos a terminar con esto, creo. Pues La Dios, enseñanza. ¿Ah? ¿Lea bien? ¿Ya? Ya. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Ya, gracias. Verán que este texto, igual como los otros textos que topamos de la mujer, que la mujer debe estar en silencio y no ejerza dominio sobre el hombre, también se debe tomar en cuenta este texto. 1 Corintios 14, 33, 35. La enseñanza de 1 Corintios 14, 33, 35 debe estudiarse y aplicarse hoy en día. Ya. Recuérdese lo que Pablo dice en 1 Corintios 1, 2, en el 4, 17, que también podemos leer. En el 1 Corintios 1, 2, ¿qué decía? A ver, lea usted, hermano. 1:2. 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ya, Señor de ellos y nuestro. Es de todos, o sea, de todos los creyentes en Cristo Jesús. Ya, hombres y mujeres. Y ahora el capítulo 4, verso 17 del mismo libro. 1 Corintios 4, 17. ¿Qué decía? Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. En todas las iglesias, gracias. En todas las iglesias de Cristo. Bueno, ahora, hay cosas importantes dentro de estos versos. Además, Pablo dice que lo que escribo son mandamientos del Señor. En el 14:37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Gracias. Entonces, son mandamientos del Señor. Todos estos aspectos que estamos viendo son mandamientos del Señor. Ya. Ahora bien, cuando dice el texto bíblico son mandamientos, frecuentemente, hermanos, especialmente en nuestro idioma, predican en las iglesias, dice que predican en iglesias en Estados Unidos. Nos preguntamos, ¿pueden predicar sin que haya intérprete? Pues no lo podrían. Y los que predican, ¿no deben predicar uno por uno? Este capítulo es muy importante, muy aplicable en todo siglo, en todo siglo, en todo tiempo. Desde luego Pablo también está explicando aquí. Pablo aplica también en la misma carta, en el 13:8 al 10, que los dones del Espíritu Santo se acabarán. Y por lo tanto, estos no existen. Estos no existen en la iglesia hoy, ahora. Vamos a las 5 ya. Pero las dos lecciones principales del capítulo, la necesidad de la edificación
la necesidad del buen orden en el culto deben enseñarse hasta el fin del mundo. Ya, yo hasta eso quiero explicar, decirles algo aquí porque es más amplio, pero ahí vamos a quedar. Ya. Pero ustedes pueden leer porque tienen en la mano todo el tema de estudio. Pueden leer esta semana. Estudienle bien. Ya. A la siguiente lección vamos a ver lo posterior. Ya. Ya. Pero es importante que entendiéramos esto. Como les dije, les vuelvo a repetir finalmente, no es el sentido absoluto. La mujer sí puede enseñar en la casa, puede enseñar, puede hablar también. En la congregación sí puede hablar, puede preguntar, ya. Con tal que